Este tema lo titulé La Ley Universal del Dar. Este universo trabaja de esa manera. Es un universo, una creación que siempre da, sin esperar nada a cambio. Es su naturaleza. Pero lastimosamente, este mundo, el sistema como tal, que lo tiene tan envenenado, nos ha enseñado cosas diferentes, cosas que tenemos tan arraigadas en nuestras células, en nuestro ADN, que nos hace un poco difícil percibir realmente la naturaleza de la que venimos. El ser humano se ha acostumbrado a tener una vida mediocre. La palabra mediocre, como todos ya saben, significa mediocre. El hecho de tener una vida mediocre nos ha enseñado, nos ha acostumbrado a ser de esa manera, a ser a medias. Todo realmente lo hacemos a medias, lo pensamos a medias, lo sentimos a medias, somos a medias. Y es triste porque tenemos que partir de nuestro Hacedor, y Él no es un ser mediocre, Él es un ser total. Pero eso es lo que nos ha enseñado este sistema mundano, a ser mediocres. La conferencia pasada les hablé del gran potencial interno que todos tenemos, y comparábamos a los hijos de Dios con águilas que han sido engañadas desde el principio, haciéndolas pensar que son pollos. Y en este caso tenemos que entender eso. Tenemos que entender que no somos hombres corrientes, no somos personas mundanas, somos seres mucho más grandes. Y una de las muestras más notables de eso es que dentro de cada uno de nosotros habita el Hacedor de todas las cosas y todos los seres, el ser más grande, la fuente misma de toda la creación y de todo aquello que existe. Soy su hijo. Nuestro hijo creador, Miguel, Jesús, nos lo reveló en su vida, y toda su revelación estuvo basada en ello, en hacer entender al ser humano que es hijo nada menos de la divinidad, hijo de la fuente de todas las cosas. Entonces, partiendo de allí, ¿cómo es posible que un hijo de tan majestuoso ser haga las cosas a medias, cuando su padre desde los principios ha mostrado algo distinto, y es que lo da todo? Sin embargo, hemos hecho oídos sordos a lo que marca nuestra naturaleza divina. Desde muy pequeños sentimos ese deseo de darlo todo, pero el sistema empieza a implantar ideas en nuestra mente. Si esa persona te hace esto, tú hazle lo mismo. Si esta persona no es total contigo, tú tampoco lo seas, etcétera, etcétera. Información que lo único que ha hecho es alejarnos de nuestra verdadera naturaleza. Información que ha hecho que cada vez más creamos lo que no somos y olvidemos realmente de dónde venimos. La importancia de capacitarnos en estos asuntos de nuestro Padre Divino y por ende conocerle es realmente importante. Es algo que el sistema nos ha hecho ignorar por completo. La vida espiritual es la columna vertebral de todo lo físico y todo lo que el ser humano quiera conseguir. Pero el sistema nos ha enseñado que a esa vida espiritual debemos dar muy poco, o tal vez nada. Pero que sí tenemos que centrarnos, gastar nuestra energía, si es total incluso, a las cosas vanas, al dinero, al poder y a todas estas otras cosas que el sistema nos ofrece. Realmente, ¿cuál de estas dos cosas están vacías?
pienso que el sistema, lo que el sistema me invita por luchar, es lo que realmente deberíamos casi ni siquiera invertir la energía. El sistema siempre me ofrece cosas temporales, cosas que no durarán y que evidentemente se desvanecerán en cualquier momento. Sin embargo, el ser humano ha cifrado toda su vida en esas cosas temporales y vanas y ha perdido el enfoque. Ha ignorado por completo que la vida espiritual es la columna vertebral de todo lo que pueda desear, conseguir, ser o hacer. Se ha perdido el rumbo de lo que hemos venido a hacer a este mundo. Se ha perdido el sentido de lo que realmente tiene importancia. Y en cambio, hemos decidido seguir ciegos un sistema que lo único que le interesa es hacer de ti una batería más, que al caducar desechará. Este mundo no es solamente un mundo gobernado por seres malignos, y la información que tenemos de nuestro planeta no es solo una enseñanza maligna. Dios Padre nunca ha dejado solo este mundo, y a través de muchas cosas trata de enseñarle al hombre cosas profundas. Hay películas muy interesantes que han salido en los cines, y la gente ve estas películas con intenciones de entretenimiento, pero en realidad muchas de estas películas están revelando grandes verdades. Una de ellas, y que estudiamos a profundidad, fue Matrix. Y en esa película exactamente le revelan esa verdad a Neo, que todo el ser humano que está sumergido, dormido en el sistema, simplemente lo tratan como una batería de todo esto que llaman la Matrix. Y es verdad, el sistema ha hecho eso de nosotros, una batería. Una batería que, como les decía, al caducar simplemente desechan. Pero Dios Padre jamás te ha visto a ti como una batería. Te ha visto como tu hijo. Te ha visto como su amigo, como ese heredero que gobernará a su lado todo lo creado. Y eso es lo que el sistema nos ha escondido, lo que nos mantiene oculto. Porque como les decía en la conferencia pasada, el sistema no le interesa que tú descubras quién eres, porque en el momento en que lo descubran, si realmente es lo que desean, jamás volverán a ser esas baterías que exprimen hasta la última gota. ¿Por qué la vida espiritual es el pilar de todas las cosas? Ustedes pueden decir, pero ¿qué tiene que ver la vida espiritual con el día a día? ¿Qué tiene que ver la vida espiritual con conseguir dinero? ¿Qué tiene que ver la vida espiritual con un trabajo? Tiene mucho que ver. ¿Cómo puedo hacer un uso sabio de esta experiencia sin dejar de lado mi verdadero origen? Porque esa es otra de las miles de preguntas que bombardean nuestra mente en el momento en el que ya comenzamos a caminar esta grandiosa aventura. Y hay una lucha constante entre nosotros y la vida misma, entre nosotros y lo que ha impuesto el sistema. ¿Cómo puedo sobrevivir en un mundo manipulado por el sistema que lo único que le interesa es explotarme a su beneficio? Es chistoso, pero todas esas respuestas yacen en nuestro Padre Eterno, el ser más sabio y justo del universo. Todos esos secretos están allí. Nosotros hemos separado, hemos dividido absolutamente todo y no entendemos que todo forma parte de un solo fluir,
el ser humano ha tendido a separar la vida espiritual de su vida humana, de su día a día, y allí está fallando. Jamás debería separarla. Es cierto que nuestro planeta está en rebelión, y es cierto que la caída de Lucifer dejó unas grandes consecuencias u obstáculos para nuestra vida divina. Pero no hemos entendido que esa caída también fue importante y que qué bueno que estamos creciendo en un mundo en rebelión. Hay muchos beneficios detrás de ello. Hay muchos beneficios de ser luz dentro de un sistema de oscuridad. Hay muchas cosas muy grandes, pero no las hemos visto. Vamos a empezar con una cita y es 2 de Corintios 9:6. Vamos a empezar a centrarnos un poco en la ley universal del dar. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Como decíamos, para tener respuesta a todas estas preguntas, tenemos que irnos a nuestro Padre Eterno, al inicio de los inicios. Tengo que entender que si soy hijo de Dios, pero no actúo como tal, las cosas no van a fluir. Porque es que toda la creación, todo lo que existe, viene de mi Padre. Y si no estoy fluyendo, ¿cómo entonces crees que vas a poder hacer las cosas? Nuestro Padre es justo y muy misericordioso, que responde al crecimiento de cada uno de sus hijos. Por ende, todo lo que ha sido creado por Él responde a esa ley divina y despliega ante sus hijos lo que ellos han demostrado que están dispuestos a recibir. Por esta razón, el ser toda una vida mediocre, en absolutamente todo, como les decía, son mediocres en todo, en la educación que reciben, en su compromiso con sus propios hermanos, en una conferencia, en su crecimiento espiritual, en su trabajo, en lo que compran, en absolutamente todo, tienen este toque de mediocridad, de hacer las cosas a medias. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios Padre despliega o muestra lo que la persona está dispuesta a recibir, pues eso mismo va a recibir. Si ha tenido toda una vida de mediocridad, eso recibirá por parte de la vida, también todo a medias. Entiendan, esta vida funciona como un espejo. Si eres mediocre con el espejo, Él lo será contigo, porque es lo que has reflejado ante Él. Pero si eres un ser total, que no espera nada a cambio, sino que solo fluye de una manera total y perfecta como Dios lo ha hecho desde el principio, el espejo de la vida te responderá de forma total también. Todo lo que existe, como les digo, se ha creado en la base de la creación misma de Dios Padre. Y si deseo tener acceso a esta creación, debo hacer uso de ella con base a los principios en los que fue creada. Es decir, tengo que acudir a los manuales de su creador, para que de esta manera pueda hacer un uso adecuado de ella y sacar el provecho para lo que fue puesta allí. Por esa razón vamos a profundizar en 7 puntos claves que me enseñarán por fin estos lineamientos que sigue un hijo de Dios en un mundo como estos, que incluso afectado por el sistema siempre responderá a las leyes universales de su creador. Hay muchas cosas importantes, como les digo. No hemos sabido aprovechar nuestras herramientas. Como tenemos una vida mediocre, hacemos uso de todas estas herramientas de manera mediocre. Por eso es que las cosas no fluyen,
Por eso es que de cierta manera tú siempre estás luchando, porque no eres parte del fluir. Con esto que les estoy diciendo, no les quiero decir que entonces ahora usando estos 7 puntos se van a ganar el baloto y van a ser millonarios, lo que siempre desearon. No. Puede que no sean millonarios a nivel físico, pero lo serán a nivel interno. El ser humano dice que no es feliz, pero exactamente no lo es, porque no es capaz de fluir. El ser humano dice que necesita y que está luchando por la paz, pero es exactamente por lo mismo, porque no es capaz de fluir. El ser humano dice que quiere ser amado, que quiere amor verdadero, pero repito lo mismo, nunca ha fluido. Por esa razón, nada de lo que ha deseado, de lo que realmente pueda llenar un alma, nada de esto ha recibido. Y si lo ha recibido a medias. Porque esa es su forma de percibir el mundo, esa es su forma de verlo, a medias. El Creador, cuando estuvo en esta tierra, recibió todo de manera total, nunca a medias. ¿Pero por qué? Porque Él siempre fue total, en absolutamente todo, hasta incluso en los más pequeños detalles. Fue una persona total. Él realmente entendía el fluir de la vida, entendía que la vida estaba diseñada por su Padre, y por lo mismo, para hacer un uso correcto de ella, tenía que unirse a estos manuales de su Creador, unirse realmente al fluir de su Padre divino. Vamos a empezar con el primer punto. ¿Cómo podemos dar lo mejor? Porque es la ley universal del dar. No esperen recibir si no han dado. Hay que empezar por dar. La parte del recibir, podemos decir que Dios se encargue de eso. Entonces, ¿cómo puedo empezar a saber que realmente estoy dándolo todo? Bueno, ese primer punto se titula Doy todo. Cuando doy todo lo que puedo dar de mí. Lucas 21:4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí vemos básicamente el episodio de una mujer que va a dar el diezmo, ¿no? Y en el caso de ella realmente lo da todo lo que tenía incluyendo su sustento. Pero todos los demás, pues, lógicamente, dan lo que les sobra. Este episodio es muy interesante y deberíamos reflexionarlo de manera profunda. Como les decía, normalmente toda persona, independientemente de su posición económica, da a Dios solo lo que le sobra. Pero esta mujer lo dio todo. Nuestros antepasados, esclavos del sistema como nosotros, hasta este momento han actuado de la misma manera frente a la vida espiritual. Todas estas personas integrantes de nuestra familia, tíos, primos, abuelos, etc., han hecho eso, han dado lo que les sobra a la vida espiritual. Y aquí no estamos hablando solo de dinero, estamos diciendo que vamos a reflexionar de manera profunda esta cita. Y si estamos diciendo que el ser humano se ha acostumbrado a dar todo a medias, bueno, quiere decirlo todo. Por ejemplo, su vida misma, a lo que dedica sus pensamientos, sentimientos, si le sobra espacio, se los dedica a Dios. De lo contrario, no. Tal vez en todo el transcurso de un día, ni siquiera Dios se atraviesa por su mente, sino que prefiere invertir tiempo de sus pensamientos al negocio, a la casa, al trabajo, a los hijos, y así sucesivamente tenemos estos pensamientos.
Si se dan cuenta, a nivel de la vida, le hemos dado a la vida espiritual lo que nos sobra. Si me quedó tiempo, pues busco a Dios. A veces la gente dice, yo estoy joven todavía para eso, cuando sea viejito busco de Dios, porque ahorita estoy ocupado, tengo muchos negocios, tengo muchas cosas que hacer. Y en todos los demás aspectos es exactamente igual. En el caso, por ejemplo, del tiempo como tal, muchas veces tenemos muchos espacios libres, pero decimos nosotros, estoy matando el tiempo. ¿Será que sí? ¿Está matando el tiempo o se está matando a sí mismo? ¿Por qué no dedicas parte de ese tiempo a profundizar en la vida espiritual, a entender cuál es tu objetivo, qué debes hacer, qué debes pulir? ¿Qué es lo que está sucediendo? Iniciamos con propósitos muy importantes, como resultado de un éxtasis espiritual, pero a la semana decimos, yo lo retomo en 2 meses. O tal vez hasta se nos olvida. Y después, cuando nos acordamos, decimos, sí, de verdad que yo estaba haciendo un propósito. ¿Sí ven? Todo a medias. Y eso mismo es lo que recibimos. ¿Por qué no crecemos? Porque nunca hemos sido totales, siempre hemos sido a medias. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no recibimos conferencias más profundas? Por lo mismo, porque hemos grabado los temas pero nunca los hemos escuchado nuevamente, ni tampoco los hemos profundizado. ¿Por qué la revelación viene a estudiarse en 1000 años? Porque el ser humano está acostumbrado a hacer las cosas a medias. Pero en el caso de nuestro Padre Jesús fue muy diferente. Todo lo hacía de manera total. Y por eso a los 30 años fusionó. Entonces definitivamente esta cita nos muestra algo muy importante. Muy importante que debemos reflexionar. Ya que todos nuestros antepasados han hecho las cosas de esa forma, dándolo todo a medias. ¿Por qué en este momento, ahora que tengo en mis manos esta línea genética, esta historia, por qué no hago algo diferente? ¿Por qué no lo doy todo en esta ocasión? Aprovechando que todo me llegó ahora a mí, ¿por qué no hacemos algo nuevo? ¿Por qué seguimos con lo mismo? Si mis padres, mis abuelos y ancestros han siempre hecho lo mismo y no ha pasado nada, bueno, esta vez hagamos algo distinto, hagamos algo diferente. ¿Por qué no rompemos la línea que se ha tejido intacta durante años y creamos algo nuevo? ¿Cómo puedo estar seguro que realmente estoy dando todo lo que puedo dar de mí cuando tomo esa decisión? Cuando decido cambiar el rumbo, cambiar la línea que se ha tejido durante años en mi generación. Pero tengo que entender que no puedo seguir dividido. Este universo no funciona con la división. Mi Padre absoluto no está solo y no trabaja solo. Jamás lo ha hecho. Siempre ha trabajado unido. Y es lo que yo debo hacer. Debo empezar a trabajar unido y dejar de estar dividido. ¿Con quién tengo que unirme en esta ocasión? Con el hacedor de todas las cosas, el único ser que puede realmente controlar, hacer el uso correcto de todas las herramientas que ha creado para mí. Solo Él es el que sabe cómo hacer las cosas. Solo Él es el que sabe cómo sobrevivir en un sistema como estos.
así que tengo que unirme a Él. Tengo que trabajar de ahora en adelante al lado del Creador de todas las cosas. Si sigo separado de mi fuente, moriré. Jesús utilizó muchas parábolas para explicar esas cosas. La vid y las ramas, por ejemplo. Y decía que toda vid que se separara moriría. Y miles de cosas más, muchísimos ejemplos más. La naturaleza misma te lo enseña. Todo lo que ha sido creado te está mostrando cuál es el camino. Pero nosotros nos seguimos aferrando a un sistema vano, a un sistema vacío, que lo único que me ha dicho es que luche por lo que no vale la pena mientras ellos se aprovechan de todo lo que hay dentro de mí. Es decir, me exprimen como una batería. Tengo que unirme a mi Creador. Tengo que caminar a su lado y actuar unido. Porque solo de esa manera realmente puedo decir que he dado todo de mí. Y cuando estoy unido al Creador y estoy dándolo todo, no esperaré jamás nada a cambio. Ustedes con sus hijos, hablemos tal vez de los buenos padres, han dado todo de su ser a sus hijos, pero ¿han esperado algo a cambio de ellos? ¿Piensan un día reclamarles a sus hijos por todo lo que ustedes les dieron y que ahora ellos por obligación tienen que devolverles el favor? No. Esa es realmente la magia de esta vida, lo que debo hacer. Cuando estoy unida a mi Creador, realmente entiendo quién es Él y entiendo que Él es un ser total y perfecto y que jamás da a sus hijos las cosas a medias. Y así mi vida empieza a enseñarse a ser total. Entonces ya realmente invierto la energía necesaria a cada cosa. Si entiendo que la vida espiritual es la columna vertebral de todo lo demás, no quiere decir que entonces todos los demás asuntos sean olvidados y se hagan de manera mediocre. No. Jesús lo mostró en su vida. Hasta una simple barca la hacía perfecta. Perfecta. Porque esa barca era en ese momento para Jesús un crecimiento espiritual. ¿Cómo reconocemos a un ser divino? Cuando analizamos todos los detalles y vemos cómo hace las cosas. El maestro nos decía, si usted quiere conocer a una persona, pídale el celular. Y todos van a decir, ¿pero qué tiene que ver el celular con la forma de ser de esa persona? Claro, cuando usted coge el celular de esa persona y se dé cuenta que está rayado, sucio, esportillado, diga, Dios, esta persona no es una persona en la que pueda confiar algo. Pero si tomas ese celular y lo ves bien cuidado, con su forrito, sus cosas, limpiecito, dices tú, interesante, hay cosas interesantes en esta persona. Una persona camina muy diferente cuando camina sola y muy diferente cuando camina con Dios a su lado. Una persona trabaja muy diferente cuando trabaja solo y trabaja muy distinto cuando Dios está con él trabajando. Una persona guía a su familia de una manera muy distinta cuando está solo y muy distinta cuando Dios Padre está con él guiando a esa familia. Y así sucesivamente. Solo puedo dar lo mejor cuando lo doy todo de mí. Y solo para darlo todo, debo estar unido a la fuente de todas las cosas. Solo así puedo asegurarme que lo he dado todo en ese momento. Segundo punto. Doy todo de mí
cuando lo doy en su tiempo preciso. Vayamos a Eclesiastés 3:11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El tiempo ha sido puesto por algo muy importante: el hecho de que en este mundo se disfrute del tiempo y del espacio, en toda esta creación finita, es porque hay un propósito detrás de eso. No es algo fortuito el que tengamos tiempo. El tiempo da al hombre espacio para madurar y entender. Por esta razón, como hijo de Dios, no puedes dar algo antes de tiempo, ya que cada momento conlleva su propia enseñanza. Por esta razón, todo tiene que darse en el momento justo, en el tiempo preciso, ya que todo lo que quieras hacer fuera de tiempo, antes de tiempo, créeme que será un desastre. Esto debería llevarnos a entender por qué algunos de nuestros grandes maestros nos dicen paciencia. Paciencia. Y decimos, pero ¿por qué paciencia? Si yo ya quiero estar dentro, yo ya quiero ganar, yo ya quiero hacer, yo ya quiero estar ahí. En una serie que vemos hay un personaje llamado Max y es un niño, pero este niño no entiende esto tan importante de la paciencia. Él tiene que entender que se tiene que dar un tiempo, un espacio para que él madure y pueda comprender los peligros a los que pueda enfrentarse. Y en el caso de nosotros es exactamente lo mismo. Y muchos de ustedes pueden decir, pero ¿por qué para otros es más fácil y para mí es más difícil? Cada persona es muy diferente, sumamente distinta. Cada uno de ustedes se conoce muy bien a ustedes mismos y sabe que en muchos momentos hay que esperar un poco más para que realmente esa luz que se les pretende dar no les vaya a hacer daño. Porque nuestro maestro entiende claramente estas cosas y sabe que si él les da algo a ustedes antes de tiempo, eso será un desastre. Puede incluso significar la destrucción de ustedes mismos. Nos espera una eternidad, por ejemplo. Pero Dios no nos da la enseñanza que nos dará en el paraíso, no nos las da aquí y ahora. ¿Por qué? Porque causaría, vuelvo y digo, la destrucción misma de nosotros. Muchas veces se dice, la mucha luz enceguece, etcétera, etcétera. Todo tiene que darse a su tiempo. Por eso debemos crecer para entender lo que la eternidad nos quiere revelar. Vayamos a Proverbios 15:23. Ahora, teniendo en claro estas cosas, de que necesitamos tiempo para entender los secretos de la eternidad, por eso aquellos hermanos que lo han dicho y han desertado han cometido un grave error en pensar que ya lo saben todo. No, realmente no lo saben todo, falta muchísimo más. Es toda una eternidad. ¿Cómo pretenderán en 15 años descubrirlo todo? Eso no es posible. Por algo es que hay un camino hasta el paraíso. En Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El tiempo debe administrarse sabiamente, incluso en sus más pequeñas medidas. Por esta razón, sé puntual en todos los asuntos mundanos, ya que en el paraíso tendrás que aplicar esta puntualidad en asuntos universales. Y créeme, no querrás llegar tarde. Jamás recibiremos lo mejor de la vida y de nuestros hermanos a menos de que entendamos que la puntualidad es un atributo divino
que como hijos de Dios debemos tener. Una de las cosas que también tenemos que entender de este punto es que si tú tienes un crecimiento superior, sabes ciertas cosas que tal vez tus hermanos aún no saben, tienes que tener mucha sabiduría para saber en qué momento preciso compartir aquellas cosas. Porque, como les decía hace un momento, si no lo das en el momento preciso, puede ser realmente algo muy dañino y perjudicial para esa otra persona. Muchas veces, mientras vamos creciendo, hemos tenido que ocultar ciertas cosas a nuestros hermanos, seguirles la idea, pero no es porque nos guste decir mentiras, claro que no, sino porque entendemos que a nuestro hermano le falta un poco más de tiempo para madurar y entender, para ahora sí recibir esa gran verdad. Y ustedes como hijos de Dios, que están unidos realmente a esta fuente absoluta, deberían entender eso que hace Dios Padre y no revelar las cosas hasta que esa persona no esté preparada. El siguiente punto que quiero que veamos es que puedo darlo todo cuando no soy copia, si no soy un ser auténtico. Esto es muy importante. El ser humano se ha enseñado a ser copia de otro. Y es triste a veces escuchar a ciertas personas que dicen, ¿cómo me gustaría ser como esa persona? O ¿cómo me gustaría haber tenido la vida de esa persona? O ¿cómo me gustaría tener lo que esa persona tiene? No. Porque si esos han sido tus pensamientos, tu sentir, quiere decir que quieres ser una copia. Y eso no es correcto. Dios Padre nos ha mostrado que en su misma creación jamás ha hecho copias, ¿o sí? Simplemente compárense sus manos, nada más sus manos, y se darán cuenta que todas las manos de este mundo son diferentes unas de otras. Las huellas dactilares, igual. El aspecto físico, lo mismo. El cabello, lo mismo. Cosas tan sencillas como esas y ni siquiera son iguales entre ellas. Entonces, ¿por qué como hijo de Dios tiendo a imitar, tiendo a ser una copia de otro? Vayamos a Mateo 23, 4 al 5. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Aquí estamos viendo un ejemplo de aquellas personas que exactamente hacen las cosas para ser alardeados por los demás, para ser felicitados, etc. Y realmente todo esto que hemos estado hablando no consiste en ello. Y como dice ahí, ponen cargas pesadas, cargas tan grandes en estas personitas, pero ellos no las cargan. Y es donde vemos cómo el sistema nos manipula en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, ha puesto una carga mental muy grande en toda mujer, y es que si no se casa de blanco, qué desdichada será. ¿Sí? Y la mujer se siente mal porque no hubo plata para su fiesta, o no hubo dinero para su vestido, con una cola larga, 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 cuando ya ni siquiera es virgen. Pero bueno, no sé por qué querrá la cola larga y larga. Y se siente triste por eso. Las niñas de 15 años se frustran porque no tienen su fiesta de 15 años. Porque no les compraron su vestido y no estuvieron los, ¿cuántos edecanes son? Como 20 edecanes ahí para bailar. Y resulta que tuvo solo 3 y se desdichó toda su vida porque solo tuvo 3 decanes para bailar. ¿Sí ven las cargas tan grandes que ha puesto el sistema en nuestras mentes? Y muchísimas cosas más. Que un trabajo no es un trabajo honroso
si no estoy en una oficina, como abogado, como, no sé, algún tipo de esto, y si su trabajo es saciador, qué mal. ¿Sí ven? Esas son las cargas que el sistema nos ha puesto a nosotros. Pero no se han dado cuenta las cargas tan grandes que han puesto en estas personas, y ese sistema no se va a ofrecer a decir, venga, yo le ayudo con la carga. No, antes le pone peores. Y eso se debe a exactamente esa tendencia nuestra de querer imitar. Entonces, cuando vemos una mujer que se pudo casar de blanco, entonces todas quieren casarse de blanco. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos está mostrando todo esto? Ignorancia, nada más. La imitación no es una dádiva divina, jamás lo será. Ni siquiera la imitación hacia seres divinos. No. La imitación es una degradación de lo que somos, ¿correcto? Nosotros somos seres originales, no somos copias, somos seres originales. Y cada uno debe ser original. Porque como les decía, la naturaleza misma, su cuerpo mismo se lo ha mostrado. Él no es idéntico al otro, él es diferente, es original. ¿Sí? Entonces, si todo realmente nos lo muestra y entendemos claramente que ser copia es una degradación de nosotros mismos, ¿por qué entonces no deseamos ser realmente originales? ¿Por qué no nos detenemos en pensar quiero ser como este o este? No, simplemente piensa quiero ser realmente yo, pero con ese toque divino y espiritual. Entonces es difícil hallar en estos tiempos un ser original, pero cuando se presenta, cuando un ser original se presenta, es reconocido muy fácilmente. Vayamos ahí a Mateo 6, 1 al 2. ¿Listo? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto te digo, que ya tienen su recompensa. Todo lo que vemos tiene que ser también original. Absolutamente todo. Un ser original no está pensando en eso, en que la gente alardee y diga, uy, usted sí que es original. No. Un ser original no está pensando en eso. Simplemente es. Los animales simplemente son. Ellos no están esperando que ustedes le celebren una fiesta al perro porque ladró o porque es perro. A él no le importa. Él es un perro y ya. Y en el caso de nosotros como hijos de Dios debería ser igual. Nosotros a veces nos sentimos mal porque felicitan a unos y a mí no. ¿Y qué importa? Nos sentimos mal porque a ciertos les dicen tal cosa y a otros no se las dicen. No, tenemos que ser originales. Y un ser original da todo de manera original también. Si ama originalmente. Si da un regalo, lo da de manera original. Todo lo que ustedes den tiene que ser de manera original también. El amor, la paz, la felicidad, nada de eso son imitaciones. Son realidades, son originales. Y por eso no todo el mundo las da. Porque toda la gente con la que compartimos son copias de copias y copias. Ninguno es original. Y qué mal es recibir un amor fingido, un amor copia. Estamos hartos de eso. Vayamos a Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Lo malo en realidad es ser copia de otro. Lo bueno es ser originales.
Sean originales en sus vidas, sean originales en la manera en cómo guían a sus hijos, sean originales en absolutamente todo, no sean la copia de los otros. Cásense de manera diferente, si se llegan a casar. Ahora, puedo dar todo de mí cuando doy realmente lo que se requiere. ¿Qué quiere decir con esto? Debemos empezar a actuar en todos nuestros asuntos con la comprensión de Dios. Jesús lo hizo de esa manera, pero sus hermanos ignorantes lo llamaron hijo de demonios. Sin embargo, solo cuando doy, partiendo de la comprensión divina, puedo realmente dar lo mejor, o de lo contrario no habrá diferencia en la que puedas dar como hijo de Dios y lo que dan los hombres. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes tienen que pensar, vuelvo y les digo, que toda esta línea genética que va detrás de ustedes y que llegó a sus manos, cambie, pase algo diferente. Entonces, por ejemplo, vemos la vida de Jesús. Y en el caso de él, con preguntas muy sabias, empezó a cuestionar todas las leyes religiosas que habían en ese tiempo. No lo hacía por fastidiar a los fariseos y ponerlos ahí en ¡ay, ridículo porque no saben nada! No, sino con ese propósito de que analizaran de que habían cosas superiores y que no tenían que seguir unos lineamientos religiosos vacíos. Él preguntaba por qué a la mujer no la dejan participar de estas reuniones, por qué la mujer no puede aprender a leer y a escribir. ¿Qué hay detrás del manto?, decía Jesús. ¿Qué pasa con esto o con lo otro? Si ustedes se dan cuenta, la vida de él era de esa manera. Era una vida que daba lo requerido, empezaba a implementar cosas nuevas, tanto que hasta sus propios padres les costó trabajo entender a Jesús. Y les daba miedo cuando él hacía cosas nuevas. Hasta incluso tenían un pánico porque hubo un momento en el que Jesús le dijo a algunos de sus amigos que hicieran esa ceremonia de la Pascua sin cordero. Y María rezaba que ojalá no le fuera a tocar a ella en la casa y que Jesús no fuera a llegar con esa idea a la casa, porque ahí sí quién sabe, imaginen qué hubieran podido hacer. Esos son los seres originales. Esos son los seres que unidos a Dios dan todo de sí. Darlo todo es exactamente eso. Dar realmente lo que a la comprensión divina hay que dar en esa época y en ese momento, en ese tiempo. Cuando ustedes tengan sus hijos, tienen que darle lo requerido a esas personitas para que esa generación haga cosas nuevas y diferentes. Entonces muy seguramente su educación no se llevará a cabo de la misma manera como se ha llevado 20 o 30 años atrás. Créanme que padres realmente sabios, con una comprensión divina, van a criar a estos niños de una manera distinta. Vayamos ahí a 1 Samuel 15:22. Aquí ya empezamos a ver ese tipo de personas que realmente dan cosas nuevas y no las mismas. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí ven? Él estaba ya trabajando desde un nivel de comprensión divina. Entendía que los sacrificios no eran tan importantes como el que tú como persona obedecieras las leyes divinas. Aquí no van a ver lo mismo que en las otras iglesias, en donde cantan casi 1 hora de sermón, hay 10 minutos y vuelven a cantar otra hora. Y ese es el sermón. Yo recuerdo una vez fui en serio a uno y dije, wow, ¿y esto qué fue? Se la pasaron cantando todo el tiempo. Cuando llegó el momento de aprender, solamente invirtieron 10 minutos y vuelve a cantar otra hora. ¿Qué es eso? Si supuestamente la gente no va a una iglesia, es exactamente a llenarse de Dios Padre, a aprender de Él, a comprenderlo, a conocerlo, etc. Aquí realmente venimos es a aprender. Y aquí hasta las mismas personas que se congregan dan conferencias. ¿Eso en qué iglesia usted lo ve? En ninguna.
Vemos hasta incluso niños dando temas. Definitivamente, el estar al lado de un maestro como el que hemos tenido el placer de compartir hace que realmente todas las cosas se renueven, porque ahora no trabajamos con base a la comprensión humana, sino a la comprensión divina. Damos cosas nuevas siempre en nuestro recorrido. Vayamos a 1 Timoteo 6:2. Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto los creyentes y amados, los que se benefician de un buen servicio. Esto enseña y exhorta. Como les digo, trabajar bajo lo requerido, que quiere decir trabajar en unión también a la comprensión divina que nos da Dios Padre, hace que entendamos otra cosa que el sistema no nos ha enseñado, antes nos ha dicho lo contrario. Y esto consiste en lo siguiente. Con personas extrañas, nosotros somos muy respetuosos, ¿sí? Somos amables, nos aguantamos muchas cosas, nos sacan la piedra, nos hierve todo adentro, pero decimos, sí señor. ¿Por qué? Porque nos están pagando un dinero. Y porque son personas raras, extrañas, que yo no conozco. Pero con las personas que conozco soy totalmente diferente. Entonces tengo a mi mamá, a mis hermanos, y lo mismo. Ellos hacen algo que me va sacando la piedra aquí, pero esa no se queda ahí. Esa sale y muestra todo y dice de todo y gana la batalla. Realmente las cosas no deberían ser así. Entre más cercana tengamos a una persona, más debemos respetarla. El maestro siempre nos ha dicho, hagan todo lo contrario a lo que el sistema les ha dicho a ustedes. ¿Sí? Hablábamos, por ejemplo, de los colores. Entonces, todas las personas visten de café y negros, cafés y negros y grises. Bueno, vamos a hacer lo contrario. Entonces vamos a vestir de colores. Y resulta que vestir de colores sirve mucho más que vestir de la forma en cómo viste el sistema. Y así sucesivamente en todos los asuntos. Y en este caso es exactamente igual. Nosotros somos más corteses, respetuosos, humildes, con gente extraña que con incluso las mismas personas más cercanas a nosotros que nos han brindado su cariño, su amor, que han estado allí pendientes. Las que realmente se merecen ese respeto es el que menos lo tienen. Entonces, pues como es mi papá, entonces yo sí lo puedo gritar y yo le puedo decir esto y le puedo decir lo otro. Como es mi mamá, pues más. Como es mi hermano, pues yo no me voy a dejar de mi hermano, ¿sí? Y debería ser todo al contrario, todo muy diferente. Ahora no quiero decir que vayan y se la agarren con el jefe, no, tampoco. Sean bien con todas las personas, pero con esas personas allegadas a ustedes sean aún más respetuosos, aún más humildes, porque todas estas asociaciones son mucho más importantes. Es decir, una asociación es mucho más valiosa que una no asociación con un extraño. ¿Me hago entender? Entonces, realmente, muchachos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una asociación más cercana debería sacar lo mejor que hay en nosotros, no lo peor. Pero aquí se hace todo lo contrario. Entonces, esa es darlo todo cuando doy lo requerido. Ahora vamos a ver, darlo todo cuando doy lo que en verdad aprecio. Este punto es muy importante. Como decíamos, a la vida divina siempre le damos lo que nos sobra. ¿Sí? Hubo un ejercicio que se hizo muy interesante con los niños. Y fue que los niños, lastimosamente, por nuestra mala dirección, cuando compramos juguetes para ellos decimos, bueno, este juguete es para usted. Y este otro juguete es para su hermano. ¿Sí? Entonces el niño empieza a tener esa mentalidad y sea lo que sea, empieza a tener también unos juguetes favoritos. Hubo algo que se implementó en el centro de capacitación muy interesante cuando habían mucho más niños
de que se compartieran los juguetes favoritos. O sea, no podían echar en la bolsita el juguete que le sobraba al niño, sino su favorito. Y eso sí que fue un reto para los niños, pero hubo una enseñanza muy grande detrás de eso, y eso que los niños se volvieran ya más despegados de esas cosas y disfrutaran de los juguetes favoritos de otros. Evidentemente sí, cuidándolos muy bien, ¿no? Entonces en este caso, muchachos, es exactamente igual. Nosotros a la vida espiritual le damos lo que nos sobra. Lo que puedo manejar, pero vaya y me toquen lo que realmente valoro, quiero, y verá que ahí sí las cosas se ponen difíciles, ¿sí? Tóquenles el bolsillo y verá que muchos ya dicen, ay, no. ¿Por qué? Porque es lo que más aprecian. Tóquenle un hijo, ay, no, porque es lo que más aprecian, y así sucesivamente. Hay varias citas en la Biblia que muestran cómo estas personas realmente de épocas antiguas entendían estas cosas y realmente decían, no, si es para Dios, doy lo mejor que tengo, lo mejor, no importa si cuesta, si es un hijo. Miren a Abraham con este hecho de la fe, era su hijo, algo que él valoraba, amaba, algo que era precioso para él, lo entregó sin dudar a su padre, y así sucesivamente. Entonces vayamos ahí a 2 de Samuel 24:24. Dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Sí ven? Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Sí ven? Lo que es, para Dios lo que es, no las cosas ahí porque sí, o lo más baratico, no, lo que es. ¿Sí ven? Primera de Crónicas 21:24. Estos ejemplos, como por ejemplo esto del dinero, es como lo más latente que podemos ver allí, ¿no? Pero evidentemente nos estamos refiriendo también a muchas cosas más superiores al dinero. Lo que yo les decía, el principal tiempo de nuestro día se lo dedicamos es al mundo. ¿Por qué no dedicamos ese principal tiempo del día, a las cosas divinas? Siempre darle a Dios Padre lo mejor de cada cosa. ¿Bien? Primera de Crónicas 21:24. Dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Dios lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Sí ven? Proverbios 10:4. Aquí tengo varias citas que muestran eso, cómo estos antiguos tenían ese pensar. Y es un pensar realmente divino, un pensar que lastimosamente se ha perdido en estas épocas recientes, que no debería ser así. Proverbios 10:4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Jeremías 48:10. Dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Sí ven? Entonces, a Dios Padre hay que dar lo que es, muchachos. Como les decía, nosotros tenemos que ir a la fuente misma de todas las cosas, y Él no nos da a nosotros lo peorcito. Y nosotros también tenemos que aprender eso, que a la vida divina hay que darle lo que es. Hay una cosa bonita que admiro mucho en mi maestro, y es eso, todo lo que es para Dios Padre, siempre Él procura que sea lo mejor. Que para el gobierno de Dios, ¡pum!, lo mejor. Y así tiene que ser, muchachos, así tiene que ser en todos los asuntos. Ahora sí vamos con lo siguiente, que es, doy todo cuando lo doy en el lugar correcto. Esa es otra cosa importante. Una semilla sembrada en un mal sitio nunca va a surgir. Yo a ustedes ya les he tocado mucho este tema de que la vida espiritual depende de muchísimas cosas. Y una de ellas es el entorno en el que estamos. Nuestro crecimiento depende también mucho del entorno en el que esté ubicado. Si yo estoy en un entorno que no es propicio para la vida espiritual, es muy difícil que crezca, ¿sí? Entonces una semilla sembrada en un mal sitio no va a surgir. Su inversión y tiempo se va a perder. Observa muy bien a qué dedicas tu vida.
Pero si le inviertes equivocadamente, tendrás resultados equivocados. ¿Sí? Vayamos allá a Mateo 6, 19, 21. Este punto tiene claves muy importantes. Como les digo, y como diría Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y sí, es realmente cierto. Allá en Mateo 6, 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y allí en la 16:33 también dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Todo lo que produzca en la tierra debe ser con el toque divino y espiritual. Eso es muy importante. Todo lo que tú produzcas tiene que ser con ese toque divino y espiritual, o de lo contrario habrá sido sembrada esa semilla en un lugar equivocado, ¿sí? Nuestro tiempo, escuchen bien esto, nuestro tiempo es nuestra vida, y lo que hagamos en ese tiempo marcará nuestro destino. La gente muchas veces dice: estoy por aquí matando el tiempo, y no entiende que se está matando a sí mismo. Como les dije, el tiempo se nos dio como espacio para crecer, para entender, ¿cierto? Y si yo no invierto correctamente ese tiempo en lo que realmente debo invertirlo, puede que me esté sembrando un terreno equivocado, ¿no? Un terreno que no va a hacer que surja, y pues vayan a haber muchos problemas. Y bueno, vamos a ver ahora nuestro séptimo punto, y es: doy todo cuando lo doy a la persona correcta. Vayamos ahí a Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y allí en Marcos 8:35 dice también algo interesante. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Nosotros fuimos diseñados para lo mejor, que es la vida espiritual. Sin embargo, dando lo mejor de todo, es que vamos a recibir realmente lo mejor de las cosas y de absolutamente todo. ¿Cómo sé que estoy dando lo mejor de mí a la persona correcta? Yo les decía a ustedes, si realmente quieren fluir, quieren conseguir aquellas cosas que la gente no ha podido conseguir, y no estamos hablando de dinero, sino de cosas mucho más grandes, mucho más perdurables, como la paz, la felicidad y todo este tipo de situaciones divinas y hermosas, tengo que realmente enfocar en darlo todo a la persona correcta, y esa persona correcta evidentemente es Dios Padre. ¿Sí? Es solo Él, nuestro Padre. Él es la persona correcta a la que realmente debo sembrar absolutamente todo. Si siembro mi vida en Dios, créeme que es una buena tierra en la que has sembrado tu vida. Si siembras tu tiempo en Dios Padre, créeme que estás sembrando tu tiempo en el mejor terreno. Y así sucesivamente, absolutamente todo tiene que estar unido, anclado a nuestro Padre. El que caminemos a su lado, el que tomemos las decisiones junto con Él, el que guiemos nuestros hijos junto con Él. Y ahora todo lo que es importante y valioso en mi ser lo siembre en Él. No hay pérdida para el ser humano en ese tipo de asuntos. Entonces, ahora que tenemos estos 7 puntos de esta ley universal del dar, que es: doy todo cuando doy todo lo que puedo dar de mí, cuando doy a tiempo, cuando doy de manera original y auténtica, cuando doy lo que se requiere según la comprensión divina, ¿sí? Cuando en verdad doy lo que más aprecio, cuando doy en el lugar correcto y a la persona correcta,
todas estas cosas van a permitir que fluya, por fin, en ese canal importante en el que debo fluir. Como les decía, lastimosamente hemos desperdiciado toda nuestra vida, la hemos desperdiciado. Porque nos hemos dedicado a servir a un sistema. Nos hemos dedicado a seguir los parámetros que el sistema nos ha dado. Y hemos olvidado realmente de dónde venimos, hemos olvidado quiénes somos y hemos olvidado quién es la fuente de todas estas cosas. En el caso de la vida de Jesús, puede que la vida de Jesús no haya sido tan victoriosa para los ojos humanos, pero fue una vida realmente victoriosa para los ojos de Dios. Y en el caso nuestro puede que no terminemos como un Michael Jackson, llenos de plata y todo eso, y fama impresionante. Y pues digan, ay no, pues su vida fue todo un fracaso porque no hizo nada. Pero en Dios hicimos todo lo que teníamos que hacer. ¿Correcto? Entonces, la vida misma actúa como un espejo, nunca lo olvides. Depende cómo tú seas con ese espejo, la vida te responderá de la misma forma. Si tú eres una persona sabia, comprensiva, amorosa con las personas, así mismo las personas lo serán contigo. Si tú das realmente amor verdadero, recibirás amor verdadero. Si eres un ser lleno de paz, tendrás paz en tu ser. Tendrás paz por doquier. Y podemos decir, bueno, Jesús tenía todas esas cosas. Tenía paz, felicidad, amor. Pero mira al final lo que le pasó. Lo de la crucifixión y todo eso. Puede que para todos los seres en el universo haya sido en ese momento algo tormentoso. Pero para el mismo Creador fue un momento de paz profunda en su ser. ¿Por qué? Porque él estaba viendo las cosas desde otro nivel. No desde el nivel del sufrimiento, sino realmente de ese nivel grande de compasión y amor hacia sus hijos. Depende cómo veas la vida. Asimismo, las cosas te van a responder. Incluso en muchas ocasiones, los maltratos de ciertas personas pueden ser para ti un combustible muy poderoso de crecimiento. Todo depende de cómo lo veas. Todo depende de tu enfoque y de lo original que puedas ser en tus pensamientos. Nuestros pensamientos, sentimientos, emociones ya responden a un patrón implantado. Simplemente tengo que tomar estos patrones y elevarlos a otro nivel, porque todo eso ha llegado a mis manos y de mí depende si hacer de esto algo nuevo o una copia más. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por estas cosas, por esta conferencia, por habernos permitido entender finalmente en qué consiste esta ley universal del dar. Así como nuestro Padre nos da las cosas de manera total y hermosa, nosotros también debemos dar de la misma manera en esta experiencia. Pero si sigo dando a medias, no voy a recibir realmente lo que mi ser está capacitado para recibir.